Sí, amigo fanático, le habla José Luna, la voz de la experiencia. Señores, hoy vengo a confirmar mi personalidad y mi experiencia en el béisbol por toda Latinoamérica. Y quiero hacerle muchos historial de la personalidad y mi trabajo que he hecho por toda Latinoamérica. Yo no solamente he firmado a jugadores de béisbol que han jugado grandes ligas, también he ayudado, he preparado a scouts para que hoy tengan buen trabajo en organizaciones. También he puesto mi experiencia y lo he ayudado desde cero a muchos scouts que hoy están viviendo de eso en su vida personal y tienen una vida de lujo, el cual yo los felicito porque se lo ganaron y les gusta eso, ayudar. Pero quiero explicarle a ustedes y a ellos que me deben oír en algún momento que yo lo pongo a ellos de testigo y de ejemplo en mi persona. Si yo le he fallado, si yo no le he ayudado, si yo estoy hablando la verdad, si yo fui sincero de un principio como con ellos. Nunca le he hablado embuste a nadie en el béisbol, ni tampoco lo he engañado, ni le he quitado su dinero. Al contrario, yo lo he ayudado. Y voy a poner el ejemplo. Al primer jugador que yo firmé, Carlos Ríos. Ustedes ven por ahí, pregúntenle. Si no fui yo, que su carrera como amateur la última vez, lo último entrenador fui yo quien lo preparé. Pregúntenle también quién fue que lo recomendó a ser coach y jugador en los Bravos de Atlanta, con el señor Chuck Lamal, que fue puesto, era jefe mío en los Piratas y fue pasado para los Bravos. Y yo recomendé a Carlos Ríos para que él le diera una oportunidad, ya que Carlos venía de una operación y posiblemente no podía jugar más béisbol, y yo lo recomendé con el señor Cholamal para que le diera la oportunidad de tenerlo en el terreno como coach por su inteligencia y su viveza, porque el hombre es vivo. Así que debe preguntarles, eso sí es correcto, debe preguntarle a Carlos Baerga si él no tuvo la mano mía allá en el equipo de la Legión y el equipo de Bucapla, donde yo lo dirigí, y si yo le fallé o bregué mal con él y su hermano, que su hermano también pasó por la mano mía, jugó, aunque no lo firmara, pero jugó. También deben preguntarle a Carlos Beltrán si él no estuvo conmigo en un restaurante donde yo lo iba a recomendar ya para los Piratas, que lo cogieran en el draft. Y el único jugador que yo lo recomendé en Puerto Rico, en mi trabajo, que valía alrededor de $1 millón de bonos, cuando eso, que era mucho dinero. Y yo tengo aquí mis recomendaciones que yo le hice a los Piratas, y Potiner me llama el mismo día que lo iban a coger en el draft. A él iba a coger los Piratas en el número 2 ese año, pero Kansas City cogió primero, número 1, a LeBron, y número 2 cogió en un sandwich pick a Carlos Beltrán. Por eso los Piratas no lo cogieron. Ahí está Potiner de testigo, que fue el que me llamó y me dijo eso. También pueden preguntarle también a un jugador, a un scout que ha trabajado en varias organizaciones con varios títulos y ha hecho buen trabajo, que quién fue el que le dio la primera oportunidad como jugador de béisbol, teniendo de 3 a 4 años que yo lo puse a jugar, y después lo hice como scout de los Piratas
Ese es al señor Ismael Cruz. Ismael Cruz, yo lo hice como jugador por primera vez que le di un guante de béisbol en la manicera. Allá y lo estaba entrenando y lo llevé hasta que fuera a jugar a los colegios. A él. Después vamos con su padre, Pablo Cruz, que era supervisor jefe mío. Fuimos a Colombia. En Colombia, allá, él no trabajaba nada de pelota, sino tenía algo de comunicaciones con su familia. Y yo a él lo recomendé para que trabajara con los piratas en Colombia, en Barranquilla. Pero al yo ver que él no tenía tiempo por su trabajo, quise que los piratas me firmaran a un scout en Cartagena que yo había conocido, a un entrenador que trabajaba mucho en el terreno y tenía mucho conocimiento, que le decían el Pato, en Cartagena. Entonces, todos esos jugadores que ustedes ven y que yo he firmado a los hermanos Lin, pueden preguntarle si yo no fui sincero cuando yo le dije a José Lin, al papá, que nada más había un bono de $1,000 para firmarlo. Pueden preguntarle si yo le dije algo diferente o lo engañé. Hablando Mercedes, también pueden preguntarle la historia de que yo le di consejo que nosotros estábamos haciendo una propaganda grandísima al hijo de Roberto Clemente y quien a lo mejor podía ser profesional, grande liga, era él. Y resultó ser así. No que soy adivino, sino por mi experiencia y mi conocimiento. Así pasó. A Ismael Cruz, pregúntele cuando él viajaba de Colombia a la Florida, a Miami, quién era que lo llevaba a los parques, y se lo presenté a Omar Minaya en Porchales, donde estaban los MES, que Omar Minaya trabajaba ahí. Y ninguno de los dos se conocía. Y yo lo presenté. Mira, este es el hijo de Pablo. Y él tiene mucho conocimiento. Y él quiere trabajar. Oh, mira, sí. Espérate. Cogió el nombre. Y después yo no supe nada. Hasta que vi que él lo nombró como scout de él en el área de Santo Domingo. Ahora, toda esa historia que yo le estoy diciendo, pregunten a ver si no es así. Pregunten si yo he fallado a alguien o él le he hablado embuste. Por eso ustedes me ven que yo hablo con tanta confianza, porque yo sé que en el béisbol de profesional Grande Liga nadie me puede señalar. A todo le hablaba la franqueza. Fui a Venezuela, formé la academia en Chivacoa. Pregunte qué yo hice en Chivacoa. Recomendar. Inclusive el alcalde y una comitiva, un grupo de personas, lo recomendé a que fueran invitados a Pittsburgh, al estadio, a ver 3 juegos. Ahora, pregúntenle si no fueron, si yo a ellos lo engañé o hice cualquier negocio malo en Chivacoa. Si alguna función estaba mal, no era parte mía, pues yo dejaba todo organizado, pero lo que yo tenía a cargo de eso no servía. Eran jugadores de hipódromo, entonces sé que ahí hubieron varios comentarios que no me gustaban cuando yo llegaba, que los muchachos estaban alimentándose mal, porque los dineros que había para alimentarlos los usaban en otra cosa. Yo fui claro, se lo dije, y ese mismo persona que yo dejé encargado allá, ¿sabe lo que hizo? Le quitó un bono a un jugador. Hasta ahí llegó, donde yo lo recomendé para liquidarlo, sacarlo de la organización, lo obligué que le pagara el dinero a esa familia, que tengo la carta aquí y el giro que él le hizo después, devolviéndole su dinero, que se lo cogió prestado y lo jugó y lo perdió, y después el muchacho estaba firmado sin dinero. Y yo me metí en el medio y después lo recomendé a que sacaran a esa persona de la organización que no podía trabajar conmigo. Entonces, ¿qué pasa? En esos lados vino el cambio y a quien sacaron por chisme de Santo Domingo fue a mí. Pero fue por chisme, no era porque no estaba haciendo el trabajo.
Si ustedes ven que el año en Santo Domingo, 2001, fue el mejor año de que se han firmado jugadores en Santo Domingo. 5 jugadores fueron protegidos ese año que yo estuve allá. Entre ellos, Leo Núñez, que no era Leo Núñez, Roberto Novoa, que tampoco Roberto Novoa, Luis Valdés, había otros 5 o 6 jugadores, estaba Guzmán, el Choretó. Esos jugadores fue en el año que yo estuve ahí, director de la academia, buscando jugadores por toda República Dominicana. Ahora pregunten de esos jugadores si yo engañé a alguno, si yo le hice un ofrecimiento malo. Pregúntele a todos los scouts que trabajaban conmigo allá. Si yo no lo ayudé, no tenía ni seguro, cobraban poco. Y yo le daba hasta la comisión de los jugadores que recomendaba y buscaban en los campos, se lo repartía porque ellos ganaban poco dinero. Eso lo hice yo en República Dominicana para ayudar a todos esos scouts que estaban con nosotros y entrenadores, a todos, hasta los que lo arreglaban en el parque. Yo lo ayudé, lo ayudaba y le trataba. ¿Por qué? Porque ellos ganaban poco dinero y había algo que me daba pena, que no tenía ni siquiera para ir al estadio ni nada. Había uno de los scouts que era de Montecristi, tenía que venir a Caracas, Santo Domingo, por el mismo salario que le incluyeron, que ganaba qué sé yo cuánto mensual. Ahí incluía los gastos de viaje, que no estaba con eso. Y yo lo que hice fue, ahí están ellos de testigos y pueden hablarle si lo que le estoy diciendo no es verdad. Ahí encontré a un pitching coach de Asua, que Dios lo tenga en gloria, que murió. Yo también lo llevé y lo recomendé y lo hice pitching coach de los Piratas. Y tuve problemas porque le puse un sueldo más grande casi que todos los coaches, porque era mi obligación de que el que estaba de ahí en adelante ganara bien. Pregunten si no fue verdad eso. Por eso que ustedes me ven que yo hablo la verdad. Pregunten si yo engañé a cualquier jugador quitándole edad. Pregúntenle si algún jugador me dio dinero a mí. Pregúntenle. Por eso que ustedes me ven que yo hablo de esa manera así, porque yo vi todo los abusos que hacían las demás organizaciones y los demás scouts. Sí, en los Piratas, en el tiempo que yo estuve ahí, del 2000 a 2002, antes por ahí, hubo un problema, no tuvo bien. No, yo, responsablemente, yo no hice nada de eso. Si hay algo que lo hizo un trabajador. Y si yo me vine a dar cuenta, a lo mucho, cuando yo estaba en los Yankees, de que había un jugador que era mano derecha mía, traqueteaba con la edad de los jugadores, que era mi confianza. Y eso pasó, y yo inmediatamente lo quité de mi libro. Por eso es que ustedes me ven que yo le digo a ustedes que en el béisbol hay que trabajar limpio. Yo trabajé limpio y me voy de este mundo con una carta abierta limpia, que no he engañado a nadie en este béisbol, he ayudado mejor, he recomendado buenos jugadores, buenas personas a trabajar en la oficina. E inclusive los que me engañaron a mí, también gente de confianza, había uno que era de sobrino mío y yo los recomendé cuando yo salí de los Piratas para que se quedaran como administradores de la casa y de eso de los Piratas, y fue lo primero que me dieron cuchillo para que me sacaran, pero nunca le llevo rencor de nada, sino sé que ellos al no haberse ganado dinero mucho, ven que le están hablando que le van a dar, que van a hacer un tal Sambo, que fue allá a ofrecerle a todos esos trabajadores que yo tenía allá, preparados por mí, todos esos trabajadores, sin engañarlos y sin quitarle dinero ni hacerle mafia, sino todo fue corazón limpio. Entonces por eso siguen trabajando, porque ellos no que le hable a ellos si yo algún día le dije que hiciera algo malo. Por eso están trabajando todavía. Ahora, a mí sí me hicieron algo malo. Me apuñalaron y me dieron mala recomendación en la oficina de los Piratas, esos nuevos
nuevos directores que estaban allá, como que yo no hacía la cosa como tenía que hacerla. Y estaban equivocados, porque yo soy recto y serio. Y sé que ninguno de ellos puede decir que yo le hice algo malo o lo mandé a hacer algo malo. Así es que esa es mi historial. Pueden hablarle a todos esos jugadores que yo he firmado desde Puerto Rico, en Colombia, que firmé a Yamin Ha también y a Jorge Cortés también. Pueden decir si hubo algún engaño o alguna mafia que yo le dije. En Panamá también. Yo firmé muchos jugadores, a Prilla, a Rommel, a varios jugadores. Pregunten si hubo algo malo o yo le quité dinero o hay algo mal que yo fallé. Pregunten a esos scouts que yo nombré en Panamá, al señor Zapata, Alex Zapata, si yo le fallé, si lo que yo le prometí no fue cumplido, y mi palabra. Así como pues en Venezuela, como en Colombia, a Ismael Cruz, que hable también, que pregunte si yo le fallé y si no fue verdad que él fue jugador cuando tenía 5 años, que primera vez se puso un guante, 3, 4, 5 años, fue conmigo. Y lo hice, lo llevé hasta que fuera a Estados Unidos a jugar colegio, siendo yo su entrenador y ayudando. Entonces después lo hago scout, lo recomiendo, después lo hago scout para los Piratas, después lo recomiendo con Omar Minaya. Pregúntale si esa historia no hace. Aunque sea un mal agradecido, aunque no me lo agradezca, yo me siento satisfecho. Así es que le habla José Luna, la voz de la experiencia. Muchísimas